pedirle al Señor que Él nos dirija en lo que es el estudio de su palabra, y le invito a que me acompañe de rodilla. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, una vez más, postrados delante de tu altar invisible, nos encontramos tus hijos, reconociendo de que solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ante ti estamos muy agradecidos por la vida, por permitirnos estar en este lugar que nos has prestado para que unánimemente alabemos tu nombre y que también nos nutramos a través de tu palabra divina. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que hay muchos de tus hijos, de tus hijas que quizá quisieran estar acá, pero por motivo de su enfermedad no les ha sido posible. Por eso te damos gracias, Padre, porque nos regalas esta bendición de estar acá presentes. Y a los que no están, te rogamos, Señor, que hasta donde se encuentren puedas tú llevarles ese consuelo, ese aliento espiritual. Aquellos que nos ven a través de la transmisión, rogamos para ellos tu bendición en esta hora, especialmente, Señor, que vamos a meditar en tu palabra. Permítenos, Padre, ser guiados a través de tu Espíritu, y que este siervo solamente sea utilizado por ti para poder hablar esas palabras que tu pueblo necesitamos escuchar para poder mejorar, para poder animarnos, para poder motivarnos a seguir perseverando, Señor, en tus caminos. Regálanos quietud, regálanos reverencia. Te rogamos, Señor, que nos deje ese oído atento y sobre todo ese corazón dispuesto para atesorar la enseñanza que tú has dispuesto para esta oportunidad. Te pedimos estos favores en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como están en pie, hermanos, vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo número 8 hasta el versículo número 12. Primera de Pedro, corrijo, hermanos, es el capítulo número 3. Primera de Pedro 3, versículo 8 hasta el versículo número 12. Dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pueden acomodarse, hermanos. Vamos a meditar en esta tarde en un tema que le hemos titulado Fortaleciendo la comunión. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Fortaleciendo la comunión entre nosotros como hijos de Dios que somos. ¿Es bien importante eso o no creen ustedes que es importante, hermanos? Es muy importante, porque a veces, aunque sabemos que todos somos hijos de Dios, que todos hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que todos formamos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, a veces nuestras diferencias, nuestros temperamentos, nuestros caracteres
nos hacen, hermanos, actuar de una manera en la cual no se cumple el propósito por el cual Dios nos ha llamado para formar parte de su pueblo. El apóstol Pedro, hermanos, como un anciano de la iglesia y pastor de la iglesia, estaba visualizando algunos problemas, algunas dificultades que se estaban dando, hermanos, dentro de la congregación, y que creo de que a veces esos mismos problemas que se estaban dando dentro de la congregación pueden también estarse dando dentro de nosotros como pueblo de Dios. Así es de que en esta oportunidad hablamos de este tema, fortaleciendo la comunión entre nosotros como hijos de Dios que somos, ¿verdad? De la comunión que nosotros tengamos hacia nuestros semejantes, depende que también nosotros podamos tener comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Porque todos nosotros sabemos que es bien difícil poder tener comunión con Dios si no le hemos visto. O mejor dicho, es bien imposible poder tener comunión con Dios a quien no hemos visto si no tenemos comunión con nuestros semejantes, a quienes todo el tiempo los estamos viendo. Esto es como hablar del amor, ¿verdad? El apóstol Juan escribe acerca del amor y dice, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, sino ha aprendido a amar a quienes, a sus semejantes, a su prójimo, a su hermano, a su hermana. Es bien difícil, aunque alguien diga que yo amo a Dios, que yo quiero a Dios, o que digamos, ¿verdad? Como estamos hablando en esta oportunidad, que yo tengo comunión con Dios, que yo busco esa relación con Dios, busco estar cerca de Dios, pero si de repente no tenemos comunión entre nosotros, es bien difícil que nuestra comunión con Dios, hermanos, esté bien, ¿verdad? Así es de que, hermanos, este mensaje, como le digo, es de suma importancia, porque creo de que en más de algún momento, aun cuando sabemos de que somos una sola familia, somos un solo cuerpo, somos hermanos en Cristo Jesús, hermanos, de repente se han visto reflejados en cada uno de nosotros nuestras diferencias. Fíjese que anoche, ¿verdad? Para ser un poco más preciso, nos veíamos bien bonito, ¿verdad? Abrazándonos, tomándonos fotos, ¿verdad? Para el recuerdo, ¿verdad? Y qué bonito todo eso, ¿sí o no, hermano? Quizás hermanos que usted nunca había abrazado, los abrazó. O hermanas que usted nunca había abrazado y que las abrazó. Pero ayer, pues, porque era el evento de la cena del Señor, y que efectivamente estuvimos hablando a que la cena del Señor es un sinónimo también de ¿qué, hermanos? De comunión, y que es bien importante porque todos nos imaginamos sentados en una mesa, ¿verdad? Sentados en una mesa, y no podemos estar sentados en una mesa y estar como, hermanos. Ya se ha imaginado usted cómo se ve en un hogar, en una casa, en una familia, que el papá o el hombre está sentado a la mesa, a los lados están sus hijos y en el otro extremo está su esposa, y el esposo está con una gran cara, ¿verdad? Está bien enojado, está bien molesto, está bien incómodo, o viceversa. La esposa está molesta. No se puede comer tranquilo, o sí se puede comer tranquilo. No se puede comer tranquilo. No cae bien la comida. Inclusive, mejor dice el esposo, no, mejor yo aquí en la cocina voy a comer, dice. O no, aquí ahí coman ustedes, dice. ¿Por qué? Porque no se puede estar participando de algo tan sagrado como lo son los alimentos si estamos en pleitos.
Y asimismo es lo que participábamos ayer, la cena del Señor, todos en comunión, todos en armonía, todos felices, todos contentos, y por eso es que a nuestro tema le titulamos fortaleciendo nuestra comunión, ¿verdad? Nuestra comunión entre nosotros, porque no puede ser, hermanos, tan posible que solamente el día de ayer y que ya ahora todos nos volvemos como todos huraños, ¿verdad? Todos huraños, todos distantes el uno con el otro. No puede ser, ¿verdad, hermano Fran? No puede ser, porque entonces dice, bueno, ¿y qué es lo que pasó? ¿Cómo es tan posible que las cosas pueden cambiar de un día para otro? No, es que ayer no me acordaba lo que la hermana me hizo aquel día, pero hoy ya me acordé otra vez. Es que ayer no me acordé lo que el hermano me hizo, pero hoy ya me acordé otra vez. Y ya empecé a ver yo al hermano como así, ¿verdad? Con un poco de distancia. No puede ser así. Por eso es que nuestro tema, fortaleciendo, ¿verdad? Y para poder fortalecer nuestra comunión, ¿verdad? Entre nosotros, hermanos, es bien importante tomar estos parámetros que el apóstol Pedro, ¿verdad? Escribe a la iglesia. Y mire qué importante cómo empieza el apóstol Pedro ahí en lo que hemos leído. Primera de Pedro, capítulo número 3, ¿verdad? El verso 8. Mire cómo dice. Lo tiene ahí ubicado, ¿verdad? Dice ahí, finalmente, oiga bien, para fortalecer la comunión entre nosotros, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo, ¿qué dice? Mire qué bonito, hermanos. Esa es la parte importante para poder fortalecer entre nosotros la comunión. Ser todos de un mismo sentir, ¿verdad? ¿Y qué significa eso, hermano? Así como el cuerpo humano, ¿verdad? Como el cuerpo humano. El cuerpo siente, hermano. El cuerpo siente cuando uno de sus miembros es lastimado. Cuando uno de sus miembros es golpeado. Por ejemplo, ¿a cuánto les ha pasado de que está queriendo meter un clavito, ¿verdad? En la pared. Hermanas, ustedes quizás no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ya lo han hecho? Que está usted queriendo meter el clavito ahí en la pared y de repente, por darle al clavo, mejor se pegó usted en el dedo, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿cuál es la reacción del cuerpo? ¿Cuál es la reacción del cuerpo? Todo el cuerpo. Mire, rápidamente, hermana, y es cuestión, pero ¿de qué? De milésimas de segundo, porque inmediatamente se golpeó y empieza la boca a gritar, ¿verdad? Y dice, ¡ay! Dice, ¿verdad? ¿O no, hermano? ¡Ay! Dice. Y luego va la otra mano, ¿verdad? A agarrárselo. Y mire, de repente los ojos empiezan a ¿qué, hermano? ¿No se ha fijado eso? Mire cómo reacciona el cuerpo ante el dolor de ¿quién? De otro. Y así, hermano, es como lo que el apóstol Pedro, eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo cuando aquí escribe, sean todos de un mismo sentir. Que el dolor del hermano debemos de procurar que también sea nuestro dolor. Que el pesar de la hermana, el pesar del hermano debemos de procurar que también sea de ¿quiénes? Que también sea de nosotros. Y cuando nosotros hagamos eso, es entonces que mire, la comunión entre nosotros, ¿qué va a hacer, hermano? Se va a fortalecer. Porque usted va a decir, el hermano se une a mi adversidad, a mi dificultad, a mi problema. Y me ha dado palabras de ánimo, así como el cuerpo reacciona, ¿verdad? Que le decía, se golpeó el dedito y rápido grita la boca, rápido, hermano, ¿qué? Bueno, hubo un muchacho que con la lengüita, hermano, fíjese bien, se machucó y rápido el dedo a la boca con la lengüita, ¿el qué, hermanos? Suavizarlo, ¿verdad? ¿Nunca ha hecho usted así? ¿Verdad? Se siente bien rico, algo se apacigua el dolor, ¿verdad?
Entonces, así de esa misma manera, hermano, es como nosotros tenemos que reaccionar ante los de quienes, ante los demás, sean todos de un mismo sentir. ¿Creen que podemos trabajar por eso, hermana, hermano? Debemos de trabajarlo porque esto es necesario. Si somos todos miembros de una sola, de una familia, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que intercede por quienes, por nosotros. Nos unen muchas cosas a nosotros, hermanos, por los cuales debemos de unificarnos en nuestro sentir, en nuestros pensamientos, inclusive porque el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo número 10, dice el apóstol, por lo demás, hermanos, o mire cómo dice, os ruego pues, hermanos, ¿qué dice? Por el nombre de quién. Léalo por favor, hermano. Mire, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos el qué, una misma cosa, y que no haya entre vosotros el que dice, divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué dice? Unidos en una misma mente y en un mismo. Ahí está el apóstol complementando, el apóstol Pablo, las palabras que el apóstol Pedro nos dice. Porque el apóstol Pedro dice, finalmente, hermanos, sean todos de un mismo sentir. Que seamos unidos, que podamos vivir, hermana y hermano, en armonía, en comunión los unos con los otros. Y eso es lo que a veces nos cuesta, hermano. ¿Y por qué nos cuesta a veces? ¿Por qué nos cuesta a veces, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos más interesados en nuestros intereses que en los intereses de ¿quiénes? De los demás. Pero el Señor en su palabra nos dice, ninguno busque su propio, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino que busque el bien de ¿quiénes? El bien de los demás. Qué bonito que todos, ¿el qué, hermanos? Actuáramos de esa manera, ¿verdad? De esa forma, que por sobre nuestros intereses estén los intereses de ¿quiénes? De los demás. Pero cuando nosotros vamos pensando en nuestros intereses, en nuestras conveniencias, es entonces, hermanos, cuando nosotros, digamos, no pensamos en quiénes, no pensamos en los demás. Y cuando no pensamos en los demás, no nos interesan lo que los demás viven, lo que los demás pasan. No nos interesa lo que a los demás les sucede, porque lo que a mí me interesa es lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede, lo que a mí me acontece. Pero el apóstol Pedro, volviendo allí, ¿verdad? Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Para poder fortalecer la comunión entre nosotros, debemos de trabajar en eso, ¿verdad? De procurar ser todos de un mismo sentir, así como nuestro Padre eterno y su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo dijo en una oportunidad, mi Padre y yo, dijo, una sola cosa somos. Y Jesús dijo, allá en Juan capítulo 17, dice Jesús estas hermosas palabras. Revisemos por ahí. Mire lo que dice Juan capítulo número 17 y el verso que todos nosotros conocemos perfectamente, hermanos. Este texto, mire, vamos a ver, capítulo número 17, dice en el verso número 10, dice así, mire, ya lo encontró, hermano. Dice, y todo lo mío, le dice Jesús, ¿a quién? Al Padre. Todo lo mío es, ¿qué le dice? Qué bonito, ¿verdad? Lo mío es de ustedes, hermanos. ¿Qué le parece eso? Y lo de ustedes también es mío. ¿Le gustaría que jugáramos así, hermano? No, pero no como un juego, ¿verdad? Sino como una realidad. Porque todo lo mío, le decía Jesús al Padre, es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. Todo eso lo podemos ver cuando somos de un solo sentir, hermanos.
Pero eso lo vamos a lograr cuando nos desliguemos de nuestros intereses y pensemos en los intereses de quienes, de los demás. Todo lo mío es tuyo. Juguemos a eso, hermano. Que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿verdad? Qué interesante. Dice ahí el texto más. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué dice Jesús ahí, hermano? Para que sean, ¿cómo dice ahí? Para que sean uno. Así como nosotros, ¿qué dice? Como nosotros somos uno. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Trabajemos en eso, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Que lográramos el que, hermanos, consolidar, vamos a decir, vamos a utilizar esa palabra, consolidar una perfecta unidad entre nosotros que pueda sobrepasar, que pueda superar nuestras diferencias, que puedan superar, hermanos, el que nuestros temperamentos, nuestros caracteres, y que aquí lo que prevalezca sea el amor y qué más, y la comunión, la armonía entre nosotros. Sean todos de un mismo sentir, dice el apóstol. Regresemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Porque ese es el texto base que tenemos para esta hermosa tarde. Solo imagínense cuánto hemos comentado al respecto de lo primero que el apóstol Pedro nos aconseja para poder fortalecer la comunión, la unidad entre nosotros. Y dice, aparte de eso, dice, sean compasivos. Mira, hermano, para poder fortalecer la comunión entre nosotros, tenemos que ser compasivos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros somos compasivos, hermanos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros somos compasivos? Cuando somos compasivos, perdonamos, no guardamos rencor, no guardamos resentimientos, sino que dejamos que el amor de Dios fluya en nuestro corazón, aún a pesar de ¿qué? De las ofensas, de los agravios, de las molestias que los demás nos hagan. Tener la capacidad para perdonar cuando alguien nos ofende. Allí es donde se emplea la compasión, ¿verdad? En primer lugar. Y por supuesto que hay muchas otras cosas que podemos mencionar, como por ejemplo, cuando hay entre nosotros algún necesitado, ¿verdad? No cerrar el ¿qué, hermano? Nuestro puño. Allí se demuestra la compasión, ¿o no? Porque nuestro Señor tuvo compasión de nosotros. ¿O no tuvo compasión de nosotros el Señor, hermano? Sí, porque Él dice la palabra que cuando nosotros éramos débiles, Él vino a morir. ¿Por quiénes? Dice, por nosotros. O sea, Él tuvo compasión de nosotros cuando nos vio en la necesidad que nos encontrábamos, de la cual no podíamos salir, porque la palabra de Dios así dice, hermano, que en la condición en que usted y yo estábamos, nadie, absolutamente nadie nos podía sacar, nadie nos podía, hermanos, librar. Pero el Señor, en su compasión, ¿qué es lo que hizo? Se entregó por nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos para poder fortalecer la comunión, hermano. Compasión. Qué bonito fuera eso, ¿verdad? La compasión entre nosotros, para poder perdonar cuando nos ofenden, para poder ayudar cuando hay un necesitado. A veces, hermanos, digamos así, por ejemplo, dentro de nosotros se dan casos de necesidades, y a veces nosotros estamos esperando saber, cuando se pide alguna ayuda, estamos esperando saber quién es el necesitado, ¿verdad? Porque depende quién sea el necesitado, así también yo voy a poder ¿el qué? A ayudar. Pero el pensamiento popular de la gente es: haz el bien y no mires a quién. Así dice, ¿verdad? Haz el bien y no mires a quién. Porque la compasión actúa, hermanos, sin andar viendo a quién se lo va a hacer. Porque si el Señor se hubiese puesto a visualizar en nosotros si nos merecíamos algún bien, ¿qué creen ustedes? ¿Hubiera hecho el Señor algo?
no hubiera hecho lo que hizo. Así es de que el aspecto allí, ¿verdad?, que estamos tocando, la compasión. Sean compasivos, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más dice ahí el apóstol? Amándoos fraternalmente. Oiga, qué bonito, hermanos. Para fortalecer la comunión, ¿verdad? Dice que debemos de amarnos. ¿Cómo dice que debemos de amarnos, hermanos? Fraternalmente. ¿Y qué significa eso de amarnos fraternalmente, hermanos? ¿Ah? Amarnos fraternalmente como hermanos en Cristo que somos. Ayer nuestro hermano Aceituno comentaba en su exposición, ¿verdad?, de el lavacro de pies, que ese solamente era un oficio para quienes, para los esclavos, y también dice que era para los niños, dice ahí, ¿verdad? Y vea usted qué interesante. Decía nuestro hermano, nosotros debemos de vernos como iguales, porque todos hemos sido amados por nuestro Señor, y así nos debemos de apreciar como hermanos en Cristo, como hermanos en Cristo, y nos debemos de amar fraternalmente. Fíjense que a veces uno a veces, hermanos, es un poco así como dice alguien, un poco se le llama simple, decimos nosotros, ¿verdad? Es que yo soy bien simple, dice. ¿Cuántos simples hay aquí? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos habemos simples, hermano? A veces habemos muchos que somos simples, ¿verdad? Pero hay quienes que no son simples, ¿verdad? Hay quienes que son bien dulcitos, dice el hermano. Pero sí, hermanos, realmente, mire, a veces uno se sorprende. A veces uno se sorprende de hermanos que con grande amor, con grande afecto, ¿verdad?, lo saludan a uno y le dicen a uno, no solamente como para salir del compromiso, ¿verdad? Porque saben ustedes que a veces, hermanos, nosotros podemos saludarnos solo para salir del compromiso, ¿o no es cierto? ¿Y cómo es que de repente yo puedo saludar a alguien solo por salir del compromiso? Dice nuestra hermana Angélica, cuando damos la mano así, ¿verdad? O la uña. ¿Creen ustedes que así se puede mostrar simpleza? ¿Ah? O digamos que uno, hermanos, no muestra esa fraternidad, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que debemos de amarnos fraternalmente, ¿verdad? Como hermanos que somos en Cristo, como que si fuéramos como que si fuéramos amigos, compañeros, ¿verdad? Bueno, y que la Escritura así lo dice que todos somos militantes de qué, hermanos, en la obra del Señor, y vamos aspirando a alcanzar la vida eterna. Todos vamos en esta carrera, todos vamos en esta lucha por alcanzar la vida eterna. Somos hermanos, como los del ejército, ¿verdad?, que van corriendo todos juntos hacia un mismo propósito. Entonces, hermano, es bien maravilloso que entre nosotros no nos saludemos solamente por salir del compromiso. Es cierto que a veces podemos andar a la carrera, pero siempre debemos de hacer un tiempecito. ¿Para qué? Siempre debemos de hacer un tiempito, ¿verdad? Siempre debemos de hacer un tiempito para que de repente pase, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? A eso se le llama, ¿qué, hermanos? Eso se le llama amor fraternal, porque uno se interesa por quienes, por los demás. No solamente saludar por salir, paz, hermano, y quizás no necesariamente que solo le dé la mano, sino que aunque quizás le dé la mano, paz, hermano, y luego paz, hermano, y paz, hermano, y paz, hermano, y así. No es así. Tenemos que hacer tiempo para expresar el qué, ese amor fraternal, ese amor de compañeros que tenemos, ¿verdad? De hijos de Dios que somos, de hermanos en Cristo.
¿Verdad? Qué interesante es poder entretenerse uno a platicar entre nosotros mismos, no entre los mismos del círculo con quienes normalmente me relaciono, porque de repente ese tipo de comportamientos, ¿cómo se puede interpretar? ¿Cómo se puede interpretar? Que hay preferencias, que hay acepción de personas. ¿Qué le parece? No, mire, hoy no es que quiera excluirlas, pero hoy quiero compartir con las hermanas acá. Hoy quiero compartir con los hermanos acá. Hoy quiero platicar con la hermana acá. Hoy quiero platicar con el hermano acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso, hermanos? Fortaleciendo nuestra comunión, ¿o no es cierto? Cuando nosotros empezamos ¿a qué, hermanos? A dedicarnos tiempo los unos a los otros, a platicar, a conversar, a dialogar, a conocernos, hermano, a conocernos. Es cierto que podemos ser simples, como decíamos, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, tenemos que procurar ¿el qué? Tenemos que procurar generar el que ese compañerismo. Porque el apóstol Pedro le está diciendo aquí, dice allí, ¿verdad? A mí se me pierde el texto, pero dice allí: amándonos fraternalmente. ¿Y qué más dice aquí, hermanos? Otro punto, mire, misericordiosos. Mire todo lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué será que el apóstol Pedro estaba viendo en la iglesia allá, hermanos? ¿Qué será lo que el apóstol Pedro estaba viendo allá en la iglesia? Indiferencia, falta de misericordia entre el uno y el otro, hermano. Vivían todo el tiempo, hermanos, juzgándose el uno al otro, haciéndose daño, tal vez, hermanos, difamándose el uno al otro. Haciendo, como dijo alguien, ¿verdad?, de las debilidades de los demás ocasiones para hacer ver a quienes mal, al hermano, a la hermana. Esa es falta de misericordia, ¿o no lo creen ustedes, hermano? Sí. De repente a su servidor alguien le llega a contar algo de alguien y le digo, hay que orar por él, hay que pedir por él. Pero ¿qué? A veces, ¿qué vamos a andar haciendo eso? Decía una hermana. No, dice, si solo nos empiezan a contar algo malito de alguien, ajá, ¿y qué pasó? Y mire, ¿y qué sucedió después? Y decía una hermana, nos entra una cosquillita por querer saber de los problemas, de las debilidades de quienes, de los demás. Falta de misericordia. En lugar de qué, de decir, ¿verdad? Mire a saber qué estará pasando la hermana. Mire a saber qué estará pasando el hermano. Mire a saber por qué es que está actuando así. No lo juzguemos, mejor oremos por él, ¿verdad? Misericordia, ¿o no es así, hermanos? Misericordia. Cuando eso logremos hacer, entonces vamos a estar fortaleciendo el que la armonía, la comunión entre nosotros, ¿verdad? La armonía, la comunión entre nosotros. Y dice ahí, ¿verdad? Misericordiosos, y aparte de eso dice el apóstol, amigables. ¿Cuántos amigables sabemos aquí, hermano? Pues como somos simples, ¿verdad? Como somos simples, ¿verdad? Qué amigables vamos a ser. No, mire, yo lo miro al hermano Gerson y a mí miedo me da, ¿verdad? Porque muy enojado se ve, muy bravo se ve el hermano, que ya me va a regañar, dice. No, es que el hermano, no, mire, hermano, hay que ser, dice, amigables. Hay que ser amigables, o sea, hay que generar la amistad. Esto significa que no tenemos que aislarnos, hermanos. No tenemos que aislarnos. Tenemos que procurar tener una buena relación entre nosotros. Aunque de repente quizás no encajemos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, pero debemos de procurar, como dice el apóstol, ser que amigables, dice él, ¿verdad? Reírse, ¿verdad? Momentos de risa. No, mire, el hermano, dice la hermana, mire, el hermano es bien amigable. No, hombre, si él
Uno le habla y qué bonito es hablar con él. Mire qué bonito es hablar con ella. Mire qué bonito es conversar con ella. Mire qué bonito es compartir con él o con ella. Amigable entre nosotros, con niños, con jóvenes, adultos, con ancianos, con todos en general, ser amigables. Por eso es que yo digo, hermanos, que no debemos ¿cómo se llama? De privarnos el poder, hermanos, aprovechar la oportunidad que tenemos en cada culto para poder fomentar la amistad, para poder fomentar, hermanos, ese amor fraterno entre nosotros. Pero supóngase usted que a veces más tardamos en que el hermano diga pasa vosotros y ya vamos llegando a la esquina. Ya estamos abriendo el carro, ¿verdad? Porque ya nos queremos ir. No, hombre, si viera qué bonito es ver que las hermanas están allá afuera y uno se sienta y uno platica con ellas, uno habla con ellos, uno conversa. ¿Y qué tal, hermano? Todavía no la han venido a traer. No, y ya se va a ir, hermano. No, vamos a esperar a que se vaya, ¿verdad? No la podemos dejar aquí. A veces me dicen a mí, váyase, hermano, ya no se preocupe por nosotros, ¿verdad? Hay quienes pero fíjese, a quienes ni cuenta nos damos de eso. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no, vaya, pero con esto, hermanos, con esto, oiga bien, con esto no quiero que usted que vive lejos y que tiene algún problema en su transporte, ¿verdad? Y que por eso le toca que irse, como mi hermano Aceituno, ¿verdad? Yo a él no le puedo juzgar, pero si usted tiene su propio vehículo, ¿verdad? Si usted tiene su carro, mire, a comer nos deberíamos de quedar aquí, ¿verdad o no, hermano? ¿O cree usted que no? A compartir, a seguir conviviendo, ¿verdad? Mire, los días miércoles que venimos al culto, yo les digo, y ya se va a ir, hermano. No, porque hay mucha trabazón. Ahí les digo, mejor que baje la trabazón, que baje el tráfico, ¿verdad? Miren, más se estresa uno ir ahí, hermano, que a la vuelta de la llanta, ¿verdad? Ir uno y ahí hasta los pies duelen, ¿verdad? Para ir ahí enclochando, acelerando, frenando, metiendo la palanca. No, hombre, mejor me quedo aquí, solito allá afuera, porque nadie se queda aquí, ¿verdad? La fraternidad, sean amigables, dice ahí, ¿verdad? Todo eso es lo que tenemos que trabajar, hermano. Pero como a veces nos vemos tan diferentes, nos vemos tan distintos, tenemos tantos prejuicios negativos de las personas que no vemos la posibilidad de poder entablar una relación con el hermano, con la hermana, y por eso digo yo, no, hombre, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Mejor me voy. Y eso es lo que a veces se da. Y todo eso hace que nuestra comunión, ¿qué sucede, hermano? No crezca, no avance. Entonces, ¿estamos hablando conforme a la palabra de Dios o no, hermanos? Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si me equivoco, ahí me disculpan, ¿verdad? Pero estoy tratando de darle interpretación a estos versículos que el apóstol Pedro nos ha dejado acá registrados. Dice el versículo número 9, ¿verdad? Avancemos, verso 9. Mire cómo dice. Mire, para fortalecer la comunión entre nosotros, ¿verdad? No devolviendo mal, dice, por mal, mire. Ni maldición por. Yo ya les he dicho a la hermana, mire, si le quitaron su silla, ¿verdad? Y la hermana se enojó porque usted se la pidió, invítela a algo, hombre. Tráigale un quequito, aunque sea, ¿verdad? La otra vez que venga. Pero no siga alimentando ese resentimiento. Porque eso es lo que pasa, hermano. Un medio disgusto hubo por alguna razón acá, hermanos, que me quitaron la cartera, que mire, no se fijaron que la botella yo la tenía ahí en el suelo y me le dieron con el pie. Y cualquier cosa pasa aquí, ¿o no es cierto, hermano? Que me movieron el ventilador y yo lo tenía para acá. Y bueno, tantas cosas, que al niño me lo miraron mal, que me lo regañaron, que mire, allá porque estaba haciendo esto, me le dijeron aquí, me le dijeron allá, y empezamos nosotros a ¿qué?
a romper nuestra comunión. Y venimos, hermanos, y decimos, esta mujer me cae mal. ¿Por qué le cae mal? Ay, estaba bien bonita yo, dice, y me quitó la cartera de ahí, mire. Ay, estaba yo bien bonito, dice, y mire, dijo esto, dijo lo otro. Mire que con ese hermano no me gusta, decía una hermana. ¿Y por qué no le gusta? Es que mire, aquel día dijo esto allá en el púlpito, aquel día dijo esto, y por mí lo dijo, dice, porque solo yo soy el que hago eso, ¿verdad? Mire, y empezamos, hermanos, a darle lugar a las inconformidades, que a veces se generan en cada uno de nosotros. Y entonces queremos corresponder de la forma en que nos han hecho. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Hermanas allá atrás, no devolviendo el ¿qué dice? Mal por mal, dice. Ni maldición, ¿por qué dice? Mire, increíblemente, pero a veces se han escuchado expresiones como, no, es que de verdad, esa hermana sí que se rebusca por caer mal, dice. ¿O me equivoco, hermanas? Eso es una realidad, hermano. Es que ese hermano, dice, sí se rebusca por caer mal, dice. Mire, y a eso nos manda el Señor, hermanas. A eso nos manda el apóstol Pedro, ¿verdad que no? No devolviendo, dice, mal por mal, ni maldición por maldición. Sino, dice, mire, sino por el contrario, oiga. Hermana, hermano, pongamos atención, mire, sino por el contrario, bendiciendo, dice, oiga. ¿Y cómo es que vamos a bendecir, hermano? ¿Cómo es que vamos a bendecir? ¿Cómo vamos a bendecir, hermano? En primer lugar, que nosotros, hermanos, no vamos a corresponder al mal que nos han hecho, sino que si es posible, como el apóstol Pablo lo dice también en el capítulo número 12, en el último versículo del capítulo 12 dice, no seáis vencidos, ¿por qué dice? Por el mal, sino vence con el bien, ¿el qué dice? Vence con el bien el mal. A eso es lo que nos llama. Y cuando eso hagamos, hermano, yo le digo, hermana, vamos a tener un ambiente tan agradable entre nosotros, que yo le digo, vernos va a ser una grande, pero grande ¿qué? Alegría. Como cuando usted se ve con aquel hermano que tiene días de no vernos, ¿verdad? Le decíamos al hermano Wilfredo, ¿verdad? ¿Cuándo fue? El viernes que vino en la mañana. Le dijimos, qué barbaridad, le digo yo. Wow, me dijo él. Ok, me dice. Qué barbaridad, le digo. ¿Y desde cuándo no nos veíamos? Le digo, ¿es así? En serio, ¿verdad? Le digo que se olvidó de nosotros. Y a veces vamos visitando con nuestro hermano Cándido, ¿verdad? Y le digo, mire, hermano Will, no le ha llamado a usted. Le digo, no, me dice. ¿Y a usted? Tampoco. No, peguémosle una llamadita ahorita, le digo. Veamos, llamémosle, le digo yo. Y ya le habla el hermano Cándido ¿y qué tal? ¿Cómo está? Aquí ya lo conocen a él, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, qué bonito que eso lo generáramos ¿con quiénes? Con todos. A mí me sorprende cuando a veces hago una llamada a hermanos o hermanas con quienes casi no tenemos comunicación y de repente, ay hermano, qué alegría me da escucharlo. Qué bonito es eso, hermano. ¿Verdad que bonito o no es bonito eso, hermano? Porque se fomenta la fraternidad, la comunión, la armonía. Y ahí es donde, hermana, hermano, no le damos lugar a disentires que pueden haber en nuestro corazón por las actitudes, por los comportamientos de los demás. Dice, bendiciendo, dice, mire, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis, ¿el qué dice? Bendición, ¿verdad? A eso nos ha llamado el Señor, para que nos bendigamos los unos a los otros, para que vivamos en armonía, para que vivamos en comunión y no le demos lugar, hermanos, a cosas negativas. Hay que ver, hermanos, que muchas veces lo negativo
¿Quién es el que lo pone, hermanos? ¿Quién es el que pone lo negativo a veces delante de nosotros? Es el enemigo de nuestras almas. Porque Él no quiere que nosotros vivamos en comunión. Él no quiere que nosotros vivamos en armonía. Él no quiere vernos reír a usted y a mí. Él no quiere vernos a usted y a mí en paz. Él quiere que estemos como guerreando el uno con el otro. Porque Él sabe y dice, así no va a avanzar la obra. Así no van a alcanzar lo que quieren. Así es de que mire, ahí está el enemigo procurando entre nosotros el ¿qué? Pleitos, contiendas. Pero si nosotros hacemos caso a estas palabras, entonces la comunión entre nosotros va a estar cada vez más fuerte. Una comunión, hermanos, dentro de las Santas Escrituras que todos nosotros conocemos, hermanos, fue la comunión o la amistad que tuvo, ¿se acuerdan? Esa amistad tan especial, ¿verdad? Que hubo entre David y ¿quién? Hey, hermano, qué tremenda amistad, ¿verdad? Qué tremenda, ¿el qué, hermano? Comunión, ¿verdad? Que había entre ellos. Imagínese usted que Saúl, que era el papá de ¿quién? De Jonathan, dice que procuraba matar ¿a quién? A David, a su mejor amigo. Y aún con todo y eso, hermano, el amor de ellos, en lugar de debilitarse, ¿qué pasó, hermano? Se fortaleció. Y el enemigo de nuestras almas procura, hermanos, entre nosotros romper la comunión. Y procura por todos los medios, hermanos, de hacer que nosotros nos veamos mal, de hacer que nosotros nos enojemos, de hacer que nosotros vivamos enemistados, enojados, empleitados y todo eso, hermano. Pero aunque el enemigo procure eso, sigamos estas recomendaciones. Porque si seguimos estas recomendaciones, vamos a vivir perfectamente ¿qué? Unidos, ¿verdad? Que hasta se suspira añorando eso, ¿no es cierto, hermano? Qué bonito sería que ya no haya entre nosotros disensiones, que ya no haya entre nosotros el qué, divisiones, pleitos, contiendas, iras, enojos, envidias, celos, contiendas, que ya no haya nada de eso. Qué bonito fuera eso, hermano. Entonces hubiera una grande bendición dentro de nosotros. Y dice aquí, mire, vamos al otro verso. ¿Qué más dice aquí? Porque el que quiere, dice, oiga, o sea que debemos de procurar, porque dice, porque el que quiere amar la vida, porque esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque si nosotros seguimos todo ese conjunto de cosas que el apóstol Pedro nos ha mencionado, vamos a alcanzar la felicidad y vamos a ser felices acá, hermano, entre nosotros. Pero si no, no vamos a ser felices. Ahí vamos a estar contando los minutos, los segundos y a qué hora va a terminar el hermano, pues. Ay, no, si es que ya no me aguanto por irme. Y que no, ¿verdad? Y estar allí, hermano, desesperado. Porque a veces, hermano, increíblemente, pero a veces se nos puede meter el espíritu de Amán. ¿Se acuerdan el espíritu de Amán, hermano? Dice que Amán, dice, todo estaba bien, hermano. Pero al nomás veía a Mardoqueo, ¿qué pasaba? Ahí se le complicaba todo. Le amargaba el día. Y va llegando la hermana Ceci y dice, paz, hermanos. Ay, dije, ya vino la hermana. Mire, así sucede, puede pasar. Pero mire, si quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice, hermana? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen el que dice, no hablen engaños. Refrene su lengua del mal. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya vamos a terminar. Siga ahí, hermano. ¿Qué más dice? Los últimos versos. Apártese de qué dice. Apártese del mal. ¿Y qué más dice ahí? Y haga el bien. Busque la paz. ¿Y qué? Busque la paz y sígala, dice ahí el apóstol, ¿verdad? Creo que por ahí vamos llegando al final, ¿verdad? Y sígala, dice ahí. Vamos a ver el verso 12. Porque los ojos del Señor, dice, están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Él nos está viendo a usted y a mí.
y sus oídos están atentos a sus oraciones. O sea que cuando hay comunión, hermanos, las oraciones de nosotros llegan al Señor, ¿cómo, hermanos? Bien, hermano. Pero cuando entre nosotros no hay comunión, ¿qué pasa? Ay, hermano, ahí quedan, decía un hermano. Ahí quedan, de ahí no pasan. Aunque ore bien bonito, pero si no hay comunión, hermano, ahí queda, decía. Mire, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quiénes son los que hacen el mal? Según los textos que hemos leído, los que no son compasivos, los que no aman, bueno, todo eso. Así es de que, amadas hermanas y hermanos, Dios quiere que vivamos en comunión y fortalezcamos la comunión entre nosotros. No le demos lugar, hermanos, a resentimientos, a inconformidades. Al contrario, mejor busquemos la paz, busquemos la armonía. Si tenemos algo contra alguien, llamémoslo y digámosle: hermano, fíjese que desde hace mucho tiempo yo me siento inconforme con usted y no quiero que me lo tome a mal, pero yo quiero estar en paz con usted. Yo quiero estar en armonía con usted, porque yo quiero ser feliz, porque no se puede ser feliz uno no sintiéndose bien con quienes, no sintiéndose bien con los demás. ¿O sí se es feliz, hermano? ¿Qué dicen? ¿Se es feliz no estando bien con los demás? No, así es de que es bien importante que fortalezcamos la comunión entre nosotros. Bien, hermanos, dejamos hasta acá esta meditación de la palabra de nuestro Dios, esperando en el Señor Dios Todopoderoso que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y procuremos, ¿verdad?, la paz, la comunión entre los unos y los otros. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano que continúa con las alabanzas. Paz a vosotros, hermanos. Gracias a Dios.